La superstición más peligrosa, de Larken Rose. Narración, Paola Mansi. Producción, El Blog del Tuco. Parte 3. Los efectos del mito en los abogados. Como el mito derrota a la virtud. Casi todos los padres envían rutinariamente a sus hijos dos mensajes completamente contradictorios. 1. Es inherentemente incorrecto robar, golpear, intimidar, etc. Y 2. Es bueno obedecer a la autoridad. Paradójicamente, casi todo lo que hace la autoridad constituye acoso escolar, usar la violencia o la amenaza para controlar el comportamiento de los demás y confiscar sus cosas. Cada figura de autoridad, desde un maestro de escuela hasta el dictador de un país, no solo controla coercitivamente a sus subordinados de forma regular, sino que también habla y actúa como si tuviera el derecho absoluto e incuestionable de hacerlo. Así pues, el maestro siempre está imponiendo su voluntad a la fuerza a los estudiantes, mientras que al mismo tiempo les dice que está mal que impongan forzosamente su voluntad a los demás. Es el último ejemplo del mensaje hipócrita: haz lo que digo, no lo que hago. Si los niños crecieron con la idea de que es totalmente incorrecto robar, golpear, intimidar, etc., ¿por qué existe la necesidad social de que se les enseñe a respetar la autoridad? Solo los adiestra para que sean más fáciles de administrar y controlar, lo cual es beneficioso para los que buscan el dominio sobre ellos, sean padres, maestros o políticos, pero no los habilita para ser más civilizados, compasivos o humanos. De hecho, hace exactamente lo contrario, como demostraron los experimentos de Milgram. En resumen, a los niños se les enseña cómo ser seres humanos civilizados, y luego se les enseña una superstición insana, que anula y deja obsoleto todo lo que se les enseñó sobre la civilización. Esta extraña paradoja se puede ver por todas partes en la sociedad moderna. Una persona normal sentiría vergüenza y culpabilidad si le robara $100 a su vecino, pero no tiene escrúpulos para apoyar, con su voto, que el gobierno robe muchos miles de dólares a ese mismo vecino. La persona normal tendrá su puerta abierta para un extraño, pero, al mismo tiempo, defenderá que ese mismo extraño tenga la mayor parte de su vida controlada por la fuerza a través de la ley. La cortesía superficial y la consideración que la mayoría de la gente exhibe, se vuelve insignificante y sin valor debido a los niveles masivos de coacción y agresión de Estado que defienden. Incluso los nazis tenían buenos modales en la mesa, decían por favor y gracias, en alemán, exhibían modos adecuados en su día a día y, en general, eran corteses, cuando no estaban cometiendo asesinatos en masa. Existe un contraste dramático entre cómo los estatistas tratan a los demás en sus vidas personales y cómo defienden que el gobierno trate a los demás a través de la ley. Millones de personas que se mostrarían muy reacias a golpear físicamente a otro ser humano, sin embargo, perdonan con orgullo la subyugación violenta o asesinato en masa de miles de personas. Lo llaman apoyar a las tropas. Algunos estatistas incluso dicen que se oponen a la guerra, aunque paradójicamente, apoyan a las tropas. Esto es comparable a decir que uno se opone a la violación, pero apoya a los violadores. Debido a que las tropas gubernamentales siempre usan la coacción y la violencia contra inocentes, sin contar con los medios de defensa que usen, apoyar a las tropas significa necesariamente apoyar la opresión. Pero debido a la mentalidad de manada y un programado apego emocional a los compatriotas, muchas personas intentan disociar a las tropas de lo que hacen las tropas. En resumen, cada estatista, todos los que creen en el gobierno, se engaña a sí mismo creyendo que es una buena persona que apoya buenas acciones y se opone a la injusticia, pervirtiendo el respeto por sus semejantes, ya que al mismo tiempo está abogando por la superstición en la autoridad, la cual está tan profundamente arraigada en las mentes de las masas que pueden apoyar el mal a un nivel masivo, casi incomprensible, mientras se imaginan a sí mismos como caritativos y sinceros. Exigen que el gobierno haga cosas que nunca soñarían hacer por sí mismos. Se imaginan a sí mismos como seres no violentos, civilizados e iluminados, al tiempo que defienden sin problema que todos sus vecinos sean robados y controlados a la fuerza, y que los coloquen en prisiones o los maten, si se resisten. En verdad, la caridad superficial, la compasión y el civismo de la humanidad no son más que una broma cruel en comparación con lo que casi todos harán, o le pedirán a otros que hagan, en nombre de la autoridad. Muchos padres y maestros repiten regularmente lo que quizás sea la regla más básica de la humanidad, a veces llamada la regla de oro: trata a los demás de la forma en que quieres que te traten. Sin embargo, ninguno de los maestros, y casi ninguno de los padres, que lanzan esa regla en realidad viven de acuerdo con esa regla, porque, al igual que la autoridad,
Defienden que la extorsión y la coacción se infrinja a todos los que conocen. La regla de oro es esencialmente una fórmula para la anarquía. Si a alguien no le gusta ser dominado y controlado por la fuerza por otros, no debería abogar por que otros sean dominados y controlados por la fuerza. Si uno quiere que lo dejen en paz, debe dejar a los demás en paz. Si uno desea la libertad de dirigir su propia vida, debe permitir a los demás la libertad de hacer lo mismo. Para decirlo sin rodeos, defender la agresión contra otros, incluso a través de cualquier forma de gobierno, es totalmente incompatible con ser un ser humano caritativo, considerado, compasivo, amable, decente y amoroso. Y la única razón por la que muchas personas buenas continúan abogando por la agresión generalizada constante a través del gobierno es porque han sido engañados para aceptar la mentira de que hay una criatura llamada autoridad, que no está sujeta a los estándares morales que se aplican a los seres humanos. La cobardía del liberal. Para ser franco, la gente quiere que exista una autoridad porque ellos mismos son cobardes e inmaduros. Quieren una entidad todopoderosa que imponga su voluntad a los demás. Esto se aprecia de diferentes formas en las variantes políticas, pero la motivación básica es siempre la misma. El liberal, por ejemplo, reniega de la realidad. Él no quiere un mundo en el que el sufrimiento y la injusticia sean posibles. Pero en vez de hacer lo que pueda como ser humano, pretende que el gobierno lo haga por él. Y quiere una entidad mágica para asegurarse de que todos, incluido él mismo, sean alimentados, alojados y atendidos, sin importar lo vagos e irresponsables que sean. En lugar de confiar en que los seres humanos se cuiden unos a otros, él quiere una autoridad sobrehumana para garantizar la vivienda, la comida, el cuidado de la salud y todo tipo de cosas para todos. Lo desea tanto, que se niega a aceptar la verdad irrefutable de que tal garantía no es posible, y que, si los simples mortales cuidan de sí mismos y de los demás, nadie más lo hará por ellos. El liberal ve el mundo como una continuación del aula, donde siempre haya una autoridad al que se asegurará de que los niños buenos sean recompensados y protegidos de los niños malos. A cada niño se le dice qué hacer y cuándo. Todo lo que se le pide es que haga lo que le dicen, mientras se espera que no tenga ninguna responsabilidad en absoluto por su propio bienestar, excepto a través de su obediencia a la autoridad. Él no buscará su comida, su refugio, su protección o cualquier otra cosa. Simplemente mantendrá la fe en que las autoridades, por ejemplo, maestros y padres, se encargarán de él. Dado que se crió en un entorno que no se parece a la realidad, se le enseña a confiar en la autoridad para todas sus necesidades. Y el liberal continúa haciendo exactamente eso cuando deja la escuela. Nos dice que cada persona tiene derecho a la vivienda, a la comida, a la atención médica y a otras cosas, como si el ratoncito Pérez estuviera obligado a hacer que estas cosas aparezcan mágicamente para todos. La naturaleza de la realidad, aunque lo mira a la cara todos los días, es demasiado inquietante para que la reconozca, porque es muy diferente del mundo en el que creció, donde la autoridad era la responsable de todo. Los programas de gobierno apoyados por liberales son una manifestación de su propio terror delirante hacia la realidad y el rechazo de ver el mundo tal como es. Temen tanto a la incertidumbre que tratan de especular con la existencia de una entidad sobrehumana, gobierno, que de alguna manera puede superar todas las incertidumbres de la realidad y crear un mundo seguro y predecible. Y cuando este héroe mitológico no solo no logra arreglar el mundo, sino que empeora las cosas, como sucedió con los regímenes colectivistas de la Unión Soviética, Cuba, China y muchos otros, el liberal sigue negándose a soltar su fe ciega en el Dios omnisciente y omnipotente llamado gobierno. Esta simple analogía hace colapsar toda teoría política liberal. Si naufragan 100 personas en una isla, ¿qué significa decir que todos tienen derecho a la comida, o que todos tienen derecho a la atención médica, o el derecho a un trabajo, o el derecho a un salario digno? Si, por ejemplo, alguien tiene un derecho a la vivienda, y la vivienda solo proviene del conocimiento, las habilidades y los esfuerzos de otras personas, significa que una persona tiene derecho a obligar a otra persona a construirle una casa. Esto es exactamente lo que sucede en un contexto más amplio, cuando los liberales abogan por que algunas personas sean robadas a la fuerza a través de impuestos a fin de proporcionar beneficios para los demás. La noción de que las personas, en virtud de su mera existencia, tienen derecho a todo tipo de cosas que se producen como resultado del conocimiento y el esfuerzo humanos, es ilusoria. El resultado consecuencia de este punto de vista, supuestamente amoroso y compasivo, es más violencia y esclavitud, porque si aceptamos que la necesidad de alguien le da derecho a algo, eso significa que se le debe arrebatar por la fuerza a cualquier otra persona que lo tenga o que pueda producirlo, a menos que lo suministre por las buenas.
El hecho de que esta actitud miope y animalista, el colectivismo, se describa como una filosofía progresista y compasiva no cambia el hecho de que es, en realidad, indistinguible de la filosofía que rige ratas y cucarachas. Al margen de quien ha producido algo, si alguien más lo quiere, o afirma que lo necesita, puede tomarlo por la fuerza. El manifiesto comunista expresa este pensamiento así: obtener de cada uno según su habilidad, dar a cada cual según su necesidad. Por supuesto, hay una diferencia fundamental entre sugerir que las personas que tienen riqueza de sobra puedan ayudar voluntariamente a los menos afortunados y abogar por el uso de la violencia para que las cosas sean justas. Los programas de gobierno nunca tratan de pedir a las personas que se ayuden entre sí, al contrario, siempre tratan de usar amenazas y agresiones para obligar a las personas a hacer ciertas cosas y comportarse de ciertas maneras. Pero el mito de la autoridad permite a los progres abogar por la violencia e intimidación generalizadas y constantes, mientras se imaginan a sí mismos como afectuosos y compasivos. En esencia, lo que quieren los izquierdistas políticos es una madre omnisciente y omnipotente que obligue a la gente a compartir y llevarse bien, e ignoran el hecho de que esto no existe, y que imaginar semejante cosa solo agrega violencia, sufrimiento y miseria a la sociedad. La cobardía de los conservadores. Por más que los liberales políticos quieran que un Estado matriarcal gigante proteja y cuide a todos, los conservadores políticos quieren un Estado patriarcal gigante que haga lo mismo. Los resultados son ligeramente diferentes, pero el delirio subyacente es el mismo, el deseo de una poderosa autoridad para proteger a la humanidad de la realidad. La ilusión de la derecha se centra menos en los mimos maternales y en llevarte sujeto de la mano, y se centra más en la protección paternal y la disciplina. Los conservadores quieren que se use la autoridad para crear una gran y poderosa máquina de protección y para imponer firmemente cierta moralidad a la población, que ellos imaginan que es necesaria para la supervivencia de la humanidad. Su negación de la realidad es tan fuerte como la de los izquierdistas. Nuevamente, la analogía de la isla demuestra bien el punto. Si 100 personas naufragaran en una isla, ¿quién imaginaría que obligar a la mayoría de ellos a servir y obedecer a un protector sería lo más necesario o útil? ¿Y quién imaginaría que permitir que uno o dos de ellos impusieran su moral al resto por la fuerza, haría que ese grupo fuera más virtuoso? La forma conservadora de gobierno padre sería el equivalente de un padre de familia disciplinario, que actúa como protector de la familia ante amenazas externas, el equivalente a un ejército gubernamental, protector de cada miembro de la familia, incluso de otros miembros del clan familiar, el equivalente de la aplicación de la ley nacional, el que mantiene a los indeseables lejos de la familia, el equivalente de las leyes de inmigración, así como ejecutor de la ley moral, y el que castiga a los familiares que desobedecen las reglas. Este último ejemplo equivale a las leyes contra la pornografía, la prostitución, el juego, el consumo de drogas y otros hábitos o comportamientos que, aunque no supongan forzar o cometer fraude para nadie, son considerados por algunos como destructivos, física, moral o espiritualmente, para los que participan en ellos. Pero tratar de imponer por la fuerza cierta moral, es más dañino que los propios comportamientos. Aparte del hecho de que nadie tiene el derecho de controlar por la fuerza las elecciones no violentas de otro, también es muy peligroso establecer el precedente de que es adecuado usar la violencia para eliminar comportamientos indecorosos o desagradables. Una vez que tal premisa es aceptada, la sociedad humana se convertirá en una guerra constante de todos contra todos. Nunca habrá un momento en que todos compartan los mismos valores y puntos de vista. La paz y la libertad no pueden existir si cada diferencia de opinión y cada diferencia de estilos de vida o comportamientos conducen a un conflicto violento a través de la coacción del gobierno. La civilización, un estado de coexistencia pacífica, no es el resultado de que todos crean lo mismo, sino personas que aceptan abstenerse de usar violencia, contra personas que no creen lo mismo. El estatismo conservador, al igual que su versión liberal, garantiza luchas y conflictos perpetuos pues busca anular el libre albedrío y el juicio individual con la llamada moralidad de la clase dominante, cuyo primer principio es el formateo mental forzado y la mismidad. Por supuesto, la violencia jamás puede crear virtud, quizá a veces crea obediencia, pero todos los intentos de obligar a las personas a ser morales y virtuosas están condenadas al fracaso y, en última instancia, no hacen más que aumentar los niveles de violencia y conflicto en la sociedad. Verdadera tolerancia. La creencia en la autoridad es tan fuerte que mucha gente asocia automáticamente la desaprobación de algo con querer que el gobierno lo haga ilegal. En su vida privada, la mayoría de las personas no pensarían recurrir a la violencia contra cada persona con la que se encuentre que tenga un hábito o estilo de vida que les parezca desagradable.
Casi todos, de forma regular, toleran las conductas de los demás, aunque quizás no les gusten. Por supuesto, tolerar algo solo significa permitir que exista, es decir, abstenerse de intentar detenerlo por la fuerza, no significa perdonarlo o aprobarlo. La verdadera tolerancia es lo que permite que personas con diferentes puntos de vista y sistemas de creencias coexistan pacíficamente. Irónicamente, la tolerancia a menudo es utilizada por los estatistas como excusa que desemboca en intolerancia. Por ejemplo, si un empresario decide no contratar o hacer negocios con alguien en función de su raza, religión, orientación sexual o alguna otra característica externa de esa persona, algunos lo llamarán intolerante, aunque no lo es, y luego exigirán que la autoridad use la fuerza de la ley para obligar al empresario a contratar a quien la autoridad crea que debería contratar. Y eso sí que es intolerancia, porque equivale a negar el derecho de que una persona tome sus propias decisiones sobre a quién contratar y con quién comerciar. Este es solo uno de los muchos ejemplos de cómo la creencia en la autoridad exacerba las diferencias e introduce violencia allí donde de otro modo no ocurriría. Hay varias formas no violentas mediante las cuales se pueden desalentar comportamientos reprobables. Considere el ejemplo de un empresario que se niega a contratar a negros, lo que, por extraño y reprobable que parezca, no es un acto de agresión, es solo una decisión. Aquellos que encuentran esta política de empresa ofensiva pueden boicotear los negocios de ese empresario, no comprando sus productos, o hablando a otros de sus prácticas o creencias. En cambio, la respuesta común a esta situación es que los estatistas soliciten a la autoridad que obligue por la fuerza a las personas a tomar decisiones, supuestamente justas e ilustradas. Lo mismo ocurre con muchos otros problemas sociales. La lucha sobre si el matrimonio entre personas del mismo sexo debe ser legalmente reconocido o no, es una prueba más de cómo compiten en intolerancia a ambos lados. No está justificado impedir por la fuerza que dos hombres digan que están casados, ni está justificado obligar a otra persona a reconocer una relación como matrimonio. La idea de que todos deben tener la misma idea de lo que constituye el matrimonio, o de cualquier otra relación, es un síntoma de conformidad al fascismo. Del mismo modo, las leyes contra la obscenidad intentan limitar forzosamente lo que las personas pueden leer o ver, las leyes de narcóticos, así como gran parte de lo que hace la FDA, industria farmacéutica, constituyen intentos de limitar por la fuerza qué sustancias pueden ingerir las personas. Las leyes de salario mínimo tratan de controlar por la fuerza lo que dos personas pueden aceptar en un trato. Las leyes antidiscriminatorias intentan obligar a las personas a hacer tratos y asociaciones que no desean. Las leyes como la ley de estadounidenses con discapacidad son intentos de usar la fuerza, en nombre de la equidad, para controlar qué servicios deben ofrecer las personas, y permite cosas como cerrar un negocio si el propietario no puede permitirse instalar una rampa para sillas de ruedas. Todas esas leyes, todos esos actos de autoridad y gobierno son actos de agresión, exactamente lo opuesto a la tolerancia. Es absurdo tratar de forzar a las personas a ser amables, imparciales o compasivas, no solo porque agredir es inherentemente erróneo, sino también porque nunca habrá una idea única de lo que es justo y compasivo. Tener a millones de personas luchando constantemente por la espada de la autoridad, cada uno con la esperanza de imponer por la fuerza su visión de la bondad sobre todos los demás, ha sido la causa directa de la mayor parte de la violencia y la opresión en la historia. Aunque pueda parecer contradictorio, este hecho es históricamente indiscutible, la mayor parte del mal cometido a lo largo de la historia proviene de los intentos de usar la autoridad para lograr cosas buenas. La Constitución de la Unión Soviética, por ejemplo, describía una autoridad que debía tratar a todos por igual, independientemente de su raza o religión, ocupación o sexo, y preservar los derechos individuales de todos los ciudadanos en su vida económica, política y social. Los derechos enumerados en la Constitución soviética incluyen la libertad de expresión y la libertad de religión, el derecho al trabajo, el derecho al descanso y el esparcimiento, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la atención de la salud y el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en su vejez, entre otras cosas. El resultado real de ese noble experimento, sin embargo, fue la represión constante y violenta, el acoso y la intimidación, la esclavitud económica, la supresión forzada de pensamientos y opiniones, la pobreza generalizada y el asesinato de decenas de millones de seres humanos, muchos a través del hambre intencionalmente orquestada. La Constitución de la República Popular de China es muy similar a la de la Unión Soviética, y los resultados fueron similares también, represión y tiranía violentas generalizadas, así como asesinatos en masa.
El intento de las autoridades chinas de usar la fuerza del Estado para reducir el crecimiento de la población ha tenido resultados particularmente horrendos y deplorables. Los tiranos siempre han profesado tener las más nobles intenciones por todo lo que hacen. Pero incluso las buenas intenciones, cuando se suman a la creencia en la autoridad, siempre acaban en violencia inmoral, a veces hasta un grado casi incomprensible. Incluso sin todos los ejemplos históricos, debería ser obvio que tratar de lograr la compasión y la equidad, el amor y la virtud, la cooperación y la fraternidad, por medio de la agresión autoritaria y la violencia, es una locura, y ese gobierno, por su propia naturaleza, como herramienta de control forzoso, nunca podrá conducir a la justicia, la paz y la armonía. También vale la pena señalar que tanto la izquierda como la derecha están entusiasmadas con el concepto de igualdad, con la derecha presionando por igualdad bajo el imperio de la ley y la izquierda presionando por la igualdad por la sociedad. Pero ninguno realmente quiere una verdadera igualdad, porque ambos bandos eximen a la clase dominante de la igualdad. La verdadera igualdad excluiría a cualquier gobierno, porque un gobernante y un sujeto obviamente nunca pueden ser iguales. Lo que los estadistas realmente quieren es igualdad entre los esclavos, pero que permanezca una enorme desigualdad entre los esclavos y la élite. Esto demuestra nuevamente que ven al gobierno como algo sobrehumano, pues nunca se les ocurre que ya que impulsan la igualdad para todos, que dicha igualdad también debería incluir a políticos, militares y policías. Grande o pequeño, de izquierdas o de derechas, el Estado es el mal. Todas y cada una de las personas que abogan por un gobierno en cualquier forma, sea liberal, conservadora, moderada, independiente, comunista, fascista, constitucionalista o de cualquier otra índole, cree que los representantes de la autoridad tienen el derecho a cometer actos malvados a gran escala, actos que, si los hiciera alguien por su cuenta, serían reconocidos como inmorales. Todos los estatistas creen que las personas que conforman el gobierno tienen una exención de la moral humana básica, y no solo pueden hacer cosas que otros no tienen derecho a hacer, sino que deben hacer estas cosas por el supuesto bien de la sociedad. El tipo y el grado de agresión varían, pero todos los estatistas abogan por usarla. En la mitología estatista, el ala izquierda y el ala derecha de la política aparecen como opuestas. En realidad, son dos caras de la misma moneda. La diferencia radica solamente en lo que los votantes esperan de aquellos que toman el poder hagan con dicho poder. Pero en la práctica, los políticos, tanto de izquierda como de derecha, participan en la redistribución de la riqueza, en el control de la guerra, el control centralizado del comercio y numerosas restricciones coercitivas sobre el comportamiento de sus súbditos. A medida que las posiciones de derecha y de izquierda se acercan al poder completo, se vuelven completamente indistinguibles entre sí. El supuesto régimen de extrema derecha de Hitler y el régimen supuestamente de extrema izquierda de Stalin eran prácticamente idénticos. Cualquiera que sea el propósito original declarado de cualquiera de los dos, el resultado final es siempre que los políticos obtienen el poder completo y el control, mientras que todos los demás obtienen la impotencia y la esclavitud. Que se le permite elegir entre la izquierda y la derecha le proporciona a la gente el mismo poder y libertad como permitirles elegir entre muerte por ahorcamiento o muerte por fusilamiento. Y agregar una tercera vía independiente solo agregaría la opción más, por ejemplo, muerte por electrocución. Mientras la gente discuta solo sobre qué grupo mafioso debe esclavizar a los demás, también conocida como democracia, la gente seguirá esclavizada. Irónicamente, los estadistas de toda clase política lamentan la influencia que los grupos de poder y las minorías especiales tienen sobre los políticos, ignorando el hecho de que cada votante tiene una minoría especial en sí mismo, y que cada colaborador de campaña es un grupo de poder en realidad. Una vez que la gente acepta la premisa de que el gobierno tiene el derecho de gestionar forzosamente la sociedad, aparece la competencia perpetua entre grupos de poder, cada uno arrojando dinero en campaña y favoreciendo a los políticos para que les beneficien luego en sus negocios, es algo inevitable. Es absurdo abogar por el control autoritario, gobierno, solo para luego quejarse del efecto desagradable del control autoritario por personas que intentan comprar influencia. Los políticos solo se pueden comprar porque se venden fácilmente y tienen el poder de venderse solo porque la gente cree en el gobierno. El poder del Estado siempre se usará para cumplir la agenda de una persona a expensas de otras, de que otro modo podría ser utilizada la coacción, haciendo que la idea de corrupción gubernamental sea redundante. Todo estadista quiere que su gobierno imponga su voluntad a los demás por la fuerza, pero lo llama corrupción cuando lo impone otro grupo político. La hipocresía es asombrosa.
Del mismo modo, los expertos conservadores, en radio y en otros medios, critican a los liberales por abogar por la redistribución forzosa de la riqueza, mientras que los expertos de izquierda hacen exactamente lo mismo, con fines ligeramente diferentes. Hablan del bienestar, pero obtenido a través de subsidios corporativos, o hablan de los intentos de legislar justamente mientras apoyan la guerra contra las drogas, o hablan de planes liberales para nacionalizar la industria mientras se apoya a un ejército gubernamental gigantesco financiado por la fuerza. Todo esto muestra una completa ausencia de principios filosóficos. Al mismo tiempo, es igualmente hipócrita ver a los liberales condenar con vehemencia a los belicistas de derecha mientras apoyan una extorsión gigante, intrusiva y nociva, impuestos, o verlos quejarse de la intolerancia de la derecha mientras abogan por toda clase de controles de conducta autoritarios. En verdad, no hay diferencia real entre los principios filosóficos de un estatista y otro, y es que ambos aceptan la premisa de que una clase dominante, con el derecho de controlar y robar a la población, es necesaria y legítima. El único argumento que queda después de esto ni siquiera se trata de un principio, sino simplemente de un debate sobre cómo se distribuirá el botín y qué condiciones se deben imponer a los esclavos. No existe un conservador tolerante, o un liberal tolerante, porque ninguno de ellos tolera que las personas gasten su dinero como quieran y que controlen sus propias vidas. Es cierto que el grado de maldad y los tipos de agresión inmoral propugnados varían según los diferentes estilos de estatismo. Los constitucionalistas, por ejemplo, abogan por niveles relativamente bajos de robo y extorsión, imposición, y defienden que solo ciertas actividades específicas y ciertos comportamientos deberían controlarse a través de amenazas y coerción, regulación. Pero todo poder que cualquier constitución pretende otorgar a un grupo legislativo es un poder que no poseerán los simples mortales. ¿Quién se molestaría en escribir en una constitución una línea que pretenda delegar en ciertas personas un derecho ya poseído por todos? Todas esas concesiones de poder, cualquier documento que pretenda crear un gobierno o facultar a una legislatura para hacer cualquier cosa, son claros intentos de emitir una licencia para cometer el mal. Sin embargo, como debería ser evidente, ninguna persona o grupo de personas, independientemente de los documentos que creen o los rituales que realicen, pueden otorgar a otra persona un permiso moral para cometer el mal. Y poner supuestos límites a dicho permiso no lo hace más sensato o legítimo. En resumen, abogar por el gobierno siempre es abogar por el mal. Liberales y conservadores insisten en que alguien debe estar al cargo, porque esa es la realidad en la que se criaron. Lo único que se requiere de ellos es que sigan siendo obedientes a la autoridad, para lo que han sido entrenados, aunque tienen poca o ninguna idea de qué hacer si se los deja a su aire, sin nadie que les diga qué hacer. Así que se niegan a crecer y tratan de soñar con la existencia de una autoridad sobrehumana. Paradójicamente, a pesar de que no existe una especie terrestre por encima de los seres humanos, buscan fabricar esta entidad sobrehumana a partir de la nada, que será superior a los seres humanos, y luego intentan otorgarle cualidades, derechos y virtudes sobrehumanas. Todo el concepto es delirante, pero lo comparte la gran mayoría de las personas de todo el mundo, que se niegan a aceptar el hecho de que no existe un atajo para determinar lo correcto y lo incorrecto, que no existe ningún truco de magia que haga que la verdad y la justicia prevalezcan automáticamente, que no existe un sistema que pueda garantizar la seguridad o la equidad, y que los seres humanos mortales cotidianos, con todas sus deficiencias y errores, son la mejor y única esperanza para la civilización. No hay ratoncito Pérez, Santa Claus, o una entidad mágica llamada gobierno, que puede hacer que una especie inmoral se comporte moralmente, o hacer que un grupo de personas imperfectas funcione perfectamente. Y la creencia en tal entidad, no solo es simplemente inútil e ineficaz, sino que aumenta drásticamente la estupidez general, el conflicto, la injusticia, la intolerancia, la violencia, la opresión y el asesinato en la sociedad humana. No obstante, la mayoría de los adoctrinados en la adoración del gobierno prefieren aferrarse a sus supersticiones familiares, terriblemente destructivas, atrozmente perversas y profundamente antihumanas, antes que crecer, y aceptar el hecho de que no hay nadie por encima de ellos, que no hay mamá o papá gigante para salvarles el día en que estén en problemas, y que cada uno de ellos es personalmente responsable de decidir qué debe hacer y cómo hacerlo. Lamentablemente, prefieren sufrir el infierno de la guerra perpetua y el esclavismo total, antes que confrontar la incertidumbre y la responsabilidad que conlleva la libertad. La creencia en la autoridad niega y anula casi todos los efectos positivos de las creencias religiosas y morales. Lo que la mayoría de la gente llama su religión es una palabra vacía, y lo que la mayoría de la gente dice que es su virtud moral es irrelevante, eso sí, siempre y cuando crean en el mito de la autoridad. A los cristianos,
Por ejemplo, se les enseñan cosas como si alguien te golpea, ofrece la otra mejilla, ama a tu prójimo, e incluso ama a tu enemigo, y haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Sin embargo, todo cristiano que cree en el gobierno constantemente abandona estos principios, abogando por una permanente agresión contra todos, amigos y enemigos, vecinos y desconocidos, a través del culto al gobierno. Puede mostrar una actitud piadosa, religiosa, compasiva, amorosa y virtuosa, mientras vota por una pandilla de matones que promete usar la violencia para controlar las acciones de todos aquellos que conoces. Es el colmo de la hipocresía. Abstenerse de robar personalmente al prójimo, mientras presionas a alguien de la autoridad para que lo haga, es a la vez cobarde e hipócrita. Sin embargo, casi todos los cristianos, y también los siervos de las demás religiones, hacen semejantes cosas de forma habitual, a través de la defensa política. Como se mencionó antes, la fe en el gobierno es una creencia puramente religiosa. Como tal, la gran mayoría de aquellos que usan la etiqueta atea no son en realidad ateos, porque creen en el Dios llamado gobierno. No lo reconocerán jamás como una creencia religiosa, por supuesto, pero su creencia en ese etéreo salvador sobrehumano de la humanidad, autoridad, es tan profundo y basado en la fe como cualquier otra creencia religiosa. Irónicamente, los ateos a menudo se apresuran a señalar la destrucción que se ha cometido a lo largo de la historia en nombre de la religión, pero no se dan cuenta de los horripilantes resultados del Dios al que se doblegan, el gobierno. Los ateos tienen toda la razón al señalar que cuando las iglesias eran la autoridad aceptada, organizaciones que consideraban tener el derecho de controlar por la fuerza a otros, muchas de ellas cometían actos de terrorismo a gran escala, torturas y asesinatos. Pero lo que la mayoría de los ateos modernos no se dan cuenta, a pesar de la clara evidencia que tienen ante sus ojos, es que son miembros de la iglesia más destructiva de la historia, la iglesia del gobierno, que ha logrado causar estragos, muerte y destrucción en un nivel mucho más allá de lo que hicieron las iglesias más crueles del pasado. Por ejemplo, durante el lapso de 200 años, alrededor de 1 o 2 millones de personas fueron asesinadas en las guerras religiosas conocidas como las cruzadas. En comparación, en la mitad de esa cantidad de tiempo en el siglo XX, las políticas progresivas de los gobiernos colectivistas mataron a la gente en cantidades multiplicadas por 100. Los avances en la tecnología sin duda jugaron un papel importante en el aumento de las muertes, pero el punto a observar es que si la máscara de autoridad es usada tanto por la Iglesia o por el Estado, la superstición es terriblemente peligrosa y los resultados, terriblemente destructivos. El hecho de que tantos ateos condenen con entusiasmo una forma de superstición, mientras la defienden con vehemencia en otra forma, muestra un asombroso grado de ceguera selectiva. A menudo vemos que, los más críticos con la opresión a través de la religión, suelen ser algunos de los más devotos verdaderos creyentes en el Dios llamado gobierno. Nuevamente, para aquellos que creen en el gobierno, existe todo un mundo de diferencia entre el comportamiento individual aceptable y el comportamiento aceptable del gobierno. Cuando un individuo roba 100 euros, es visto como un crimen inmoral. Cuando aquellos en el gobierno roban billones de euros cada año, se lo considera aceptable. Si la persona promedio imprime su propio billete de 100 euros, sale a la calle y se lo gasta, se considera fraude y falsificación, un acto inmoral e ilegal similar al robo. Cuando el gobierno otorga permiso legal para que el Banco Central haga lo mismo, pero con billones de euros ficticios y extralimitados, se consideran aceptables, incluso útiles y necesarios. Por otra parte, la mayoría de los gobiernos han declarado que el hombre normal no está autorizado a poseer armas de fuego, aunque a los mercenarios del gobierno sí se les permite tener armas de fuego, aviones de combate, tanques, misiles e incluso ojivas nucleares. Irónicamente, estas armas, con la excepción de las armas nucleares, se ponen habitualmente en manos de las mismas personas que, antes de convertirse en mercenarios del Estado, tenían prohibido poseer armas de fuego. En otras palabras, cuando esos individuos usan su propio juicio, los políticos les declaran estúpidos, indignos de confianza y demasiado peligrosos para que la sociedad les confíe un simple revólver, pero cuando esas mismas personas siguen ciegamente órdenes de la cadena de mando, esos mismos políticos declaran que se puede confiar en que tengan rifles de asalto, rifles de francotirador, granadas, ametralladoras, tanques, aviones de combate, bombarderos, artillería pesada y otras innumerables herramientas de destrucción a gran escala. Además del abismo que existe entre lo que las masas perciben como un comportamiento individual aceptable y un comportamiento aceptable del gobierno, el sentimiento público de cuando el gobierno ha llegado demasiado lejos parece casi aleatorio.
Los estándares por los cuales se juzga a las personas normales son simples y constantes: si roban, defraudan, asaltan o asesinan, eso es malo. Pero la medida de lo correcto y lo incorrecto para el gobierno parece en gran medida arbitraria. Por ejemplo, ahora se acepta ampliamente que prohibir el alcohol no estaría justificado, pero prohibir la marihuana y utilizar una violencia constante para hacer cumplir esa prohibición es legítimo. Como ejemplo de contradicción aún más extraña, la mayoría de la gente se ofendería legítimamente si el gobierno intentara obligar a todos a recoger la basura en su vecindario, pero la mayoría lo acepta como legítimo cuando el gobierno, a través del reclutamiento militar, coacciona a las personas a ir a otro país para matar personas o morir. Curiosamente, este ejemplo tan atroz de trabajo forzado, que obliga a la gente a recorrer medio mundo para asesinar a completos extraños, incluso es cometido por un gobierno cuyas propias reglas, es decir, la 13ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, prohíben la servidumbre involuntaria. Está claro que los límites de lo que el gobierno puede hacer, en lo que respecta al público en general, no se basan en ningún principio en absoluto. Una razón por la cual las personas, por todo el mundo y a lo largo de la historia, han sido tan indolentes en resistir la tiranía ha sido el propio crecimiento de la tiranía, pues mientras sea lento y constante, nunca se considera que los tiranos hayan cruzado la línea. Al carecer de algún principio subyacente por el cual medir el bien y el mal, no puede existir una línea que cruzar. La creencia en la autoridad es completamente incompatible con cualquier principio moral, precisamente porque la esencia de la creencia es la idea de que quienes están en autoridad no están sujetos a las mismas reglas de conducta que sus súbditos. Lógicamente, ¿cómo podrían los sujetos sentirse justificados al dictar normas de conducta a sus amos? Y si la tasa impositiva, confiscación forzosa de la riqueza, aumenta del 62% al 63%, ¿cómo podría un estadista en principio declarar que se ha cruzado alguna línea, o que el gobierno se había extralimitado? No puede haber objeción de principio al robo a menos que sea una objeción contra cualquier nivel de robo, incluso si es legal. Si el 1% de la confiscación forzada de la riqueza por parte del gobierno es legítimo por principios, entonces también lo sería el restante 99%. O los gobernantes son dueños de la gente y tienen el derecho de robar todo lo que quieran, o la gente se posee a sí misma, con lo que los gobernantes no tienen derecho a arrebatarles nada por la fuerza. No puede haber ningún término medio. ¿Cómo podría haberlo? ¿Qué posible base racional podría mantener la creencia de que un 46% de esclavitud es bueno, pero que el 47% de esclavitud es malo? ¿Cómo podría haber una base de principios en algún lugar entre 0% y 100%? Cuando la violencia del gobierno se vuelve demasiado generalizada, arbitraria y viciosa, los estatistas comienzan a cuestionarla muy suavemente. Pero no hay principios reales que guíen la forma en que juzgan la rectitud de las acciones de la clase dominante. Una vez que se acepta que un grupo de personas tiene el derecho inherente de cometer actos de agresión contra otros, no existe un estándar objetivo para limitar ese derecho. Si el gobierno puede exigir que las personas tengan una licencia para conducir a la tienda de la esquina, ¿por qué no puede exigir que las personas tengan una licencia para caminar por la calle? Si es legítimo que los legisladores exijan que se registren y reglamenten las armas de fuego privadas, ¿por qué no es legítimo exigir que se registren y reglamenten todas las formas de expresión? Si está bien que los políticos formen un monopolio mediante el uso de la fuerza del gobierno para la entrega de cartas, como lo ha hecho el servicio postal de casi todos los países, ¿qué les impide crear un monopolio gubernamental por la fuerza para controlar los servicios telefónicos? La razón por la cual el gobierno siempre supone ser una pendiente resbaladiza, que se aleja constantemente de la libertad y se dirige hacia el totalitarismo, es que una vez que alguien acepta la premisa de una clase dominante, no hay ninguna base objetiva para establecer ningún límite a los poderes de esa clase dominante. No puede haber un estándar moral racional que sostenga decir que determinada persona tiene derecho a cometer actos de agresión, robo, intimidación, asalto y coacción, pero que puede cometer estos actos solo hasta cierto punto, y solo si es necesario. El hecho de que los esclavos reconozcan que son propiedad legítima de otra persona, y luego afirmen que hay límites sobre lo que sus dueños pueden hacer con ellos, es una contradicción lógica. El hecho de que un individuo acepte cualquier amo, incluido uno llamado gobierno, y luego imagine que él, el sujeto, decidirá el alcance de los poderes del amo, desafía la lógica y la realidad. Sin embargo, eso es lo que todos los creyentes en el gobierno representativo intentan creer. En resumen, aquellos que creen en la autoridad han aceptado, en el nivel más básico, que son propiedad de otras personas, concretamente de las personas que dicen ser la autoridad.
Habiendo aceptado esa idea, luego procederán a suplicar favores a sus amos. Sin embargo, al hacerlo, las personas refuerzan continuamente la idea de que, en última instancia, corresponde a los amos que se hará con los sujetos. El único mensaje constante que hace eco a lo largo de todo el proceso político es este: aquí están las cosas que nosotros, las personas, les pedimos que ustedes, los gobernantes, nos permitan hacer. El mensaje implícito subyacente a toda acción política es que solo el poder que tiene la gente es el poder de lloriquear y suplicar, y que, en última instancia, siempre depende de los amos lo que sucederá. Impulsar cualquier cambio en la ley es aceptar que la ley es legítima. Por el contrario, si un conductor armado fuera abordado por un ladrón de coches con un cuchillo, el conductor no sentiría la necesidad de negociar con el agresor para rogarle que le diera permiso para quedarse con su propio automóvil. Si el conductor tuviera los medios para repeler por la fuerza al atacante, tendría todo el derecho de hacerlo. Pedir algo es aceptar que la decisión es de otra persona. Pedirle a los que están en el gobierno un poco más de libertad es admitir que depende de ellos si las personas pueden ser libres o no. En otras palabras, pedir libertad es no ser libre, sino aceptar la subyugación de alguien más. Considere el oxímoron que supone el que una persona reclame tener un derecho inalienable para hacer algo, y luego pedirles a los políticos su permiso legislativo para hacer eso. La creencia en la autoridad finalmente lleva incluso a aquellos que se imaginan a sí mismos como ardientes defensores de la libertad a condonar su propia subyugación. No importa cuán fuerte demanden que los políticos cambien alguna ley, estos que dicen amar la libertad, mientras siguen sufriendo la superstición de autoridad, simplemente refuerzan la legitimidad del control de la clase dominante sobre ellos, aprobando el hecho de que la gente necesita un permiso legislativo de la clase gobernante para tener derecho a hacer cualquier cosa.